Hola, hola, mi nombre es Stephanie Pavón, soy estudiante de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Bueno, hoy les vengo a hablar acerca de los principios de la sociolingüística y de la sociología del lenguaje de Francisco Moreno Fernández. La variación de la lengua. Una variable lingüística es un conjunto de manifestaciones de un mismo elemento, y cada una de estas manifestaciones y expresiones de una variable recibe el nombre de variante lingüística. La lengua y variabilidad. La lengua es variante y se manifiesta de modo variable. Esta requiere de un auxilio de ciertas disciplinas como es la dialectología y la historia de la lengua. Tiene en cuenta algunos factores como es la geografía, que genera variación geolingüística, y la historia, que genera variación histórica. También la situación comunicativa, que genera variación estilística. Esta a su vez tiene en cuenta unos usos lingüísticos, ya sea fonético, gramatical, léxico o discursivo. La comunidad del habla. La comunidad del habla tiene en cuenta unas variaciones internas y los factores sociales, en donde encontramos la edad, el sexo, la profesión, entre otros. Además, comparte algo en común. En cuanto, si tiene en cuenta lo histórico, podemos decir que se habla de una comunidad idiomática. Y si tiene en cuenta el territorio o lo territorial, podemos hablar de una comunidad lingüística. Una comunidad del habla comparte valores y una naturaleza sociolingüística. Está formada por un conjunto de hablantes que comparte al menos una variedad lingüística, unas reglas de uso, una interpretación de ese uso, unas actitudes y una misma valoración de las formas lingüísticas. Ahora, esta variación tiene mucho en cuenta la parte fonética y fonológica, debido a que es la más estudiada y ejemplificada e interpretada. Tiene en cuenta las variantes de un fonema y las variantes facultativas. Esta presenta unas características, como son la frecuencia. La frecuencia consiste en que en cuanto más se repita en distintas variantes, mejor análisis de manera cuantitativa se podrá realizar. La integración en sistemas cerrados. Esta, en cuanto más dependa su valor del valor de otros elementos de un mismo sistema, será más idónea para su análisis sociolingüístico. La distribución estratificada y estilística. Las variantes se pueden determinar por factores lingüísticos y sociales. Por ejemplo, la pérdida de la S al final de las palabras o el reemplazo de la R por L. Un ejemplo sería, en vez de decir perdón, diríamos peldón. La variación gramatical puede ser combinada por factores lingüísticos y sociales desde un plano morfológico. Desde la morfología gramatical, tiene en cuenta elementos del sistema estructurados como son el género, el número y el sistema verbal. Esta, a su vez, presenta su variación, la cual implica niveles sintácticos y pragmáticos. Las variables de tipo morfológico se pueden dar debido al uso de mos o de nos como terminación verbal, el uso de este o estés como terminación verbal, el uso de ra o se como terminación verbal, el uso de ría o de ra, y también el valor funcional de le, la y lo. Hay que tener en cuenta que
La variación morfológica léxica presenta dificultades derivadas de una presencia más débil. Esto ocurre en la sintaxis o el léxico. Silvia Corbalón nos dice que la variación sintáctica no es análoga por la variación tecnológica. Por estas razones, en una lengua hay menos variación sintáctica que tecnológica. La variación sintáctica es más difícil de medir y cuantificar. Los contextos de ocurrencia de una variable sintáctica son más difíciles de identificar y definir. Y la variación sintáctica plantea el problema de las posibles diferencias de significado entre las variantes. La variación sociolingüística presenta unas variables sociales, en donde las variaciones lingüísticas influyen específicamente en cada comunidad hablante. Su etapa más importante consiste en la adquisición de un sociodialecto y un dialecto. En donde hay que tener en cuenta que los factores sociales no tienen que funcionar de igual manera para todas las comunidades. Que hay unos factores sociales que son más destacados, como son la edad, el sexo, la etnia, etc. El sexo lo encontramos como corte etnográfico y como factor de segundo orden, el cual se combina con el factor edad. Teniendo en cuenta que el corte etnográfico permite conocer detalles comunicativos entre mujeres y hombres, en donde la mujer se destaca porque demuestra que tiende a seguir más las normas sociales, además de liderar procesos de cambios lingüísticos. Y finalmente, resaltar que el uso lingüístico solo puede tener un lugar en el contexto social y en situaciones concretas. Cuando este es observado, siempre es observado en contextos reales.